No todas las cartas de partidario de 2 estrellas tienen el mismo valor. Y con la expansión de Desfile de Ensueño ya establecida, nos toca pues actualizar la tier list de partidarios. Con esto no solo vas a tener una idea a la hora de considerar intercambios, en lo que yo considero es un intercambio más equivalente, sino que también vamos a ver si hay cartas que han subido o bajado de tier durante esta expansión y también desde la expansión anterior, ya que no actualizo esta tier list desde Mega Ascenso, más que todo porque en Fuego Carmesí realmente hubo cambios muy mínimos y solo 2 partidarios, por eso estaba esperando esta nueva expansión que felizmente pues tiene más partidarios que podemos agregar a esta lista, ¿no? Así que quédate hasta el final y vámonos a la tier list. Si quieres comprar tus Pokélingotes de la forma más segura y barata, Lootbar es la mejor opción. Tienes hasta 23% de descuento, mucho más barato que comprar dentro del juego con recarga inmediata, y es una plataforma totalmente segura y confiable. Además cuenta con soporte 24 horas todos los días de la semana por si llegas a tener algún problema, te ayudan al instante. Te voy a dejar el link en la descripción y mensaje fijado para que aproveches este descuento. Chat, antes de ir a la tier list de la muerte, quiero recordarles que estamos en los últimos días. Si quieres participar por una investigación de profesor, van a haber 2 ganadores y solamente tienes que ir a mi servidor de Discord y participar en el evento de Desfile de Ensueño, que básicamente es crear un mazo original. Todavía tienen hasta el 11 de este mes para pasar a la fase 2, así que no te olvides de que tengo ese evento en el servidor de Discord y lo puedes mirar por allí si quieres. No olvides dejar un like de la muerte si te gusta mi contenido, comentar qué te pareció el video al final y suscribirte si no lo estás. Ahora sí, 100% real no fake, vámonos a la tier list. Y bueno amigos, esta fue la tier list como la hemos dejado en la expansión de Mega Ascenso. Han pasado cosas desde entonces, sí. Para darles un poco de contexto, van a decir what the fuck, ¿qué hace Copiona ahí tan alto? No sé qué. Ariana tan bajo, por ejemplo. Y es porque en ese momento el meta estaba así. Veníamos, por ejemplo, de Manantial Oculto, donde había un dominio total de Suicune. Bueno, todavía lo hay, pero en ese momento no había tanta variedad de mazos como ahora. Y no habían tantos mazos rápidos como ahora, por lo cual Copiona le sacaba muchísimo el jugo a esta carta, pudiendo robar muchísimo en todos los mazos, prácticamente la llevas, ¿no? Es por eso que en ese momento pues Copiona estaba al nivel del profesor, en mi opinión, ¿no? Obviamente. También tenemos cartas como Helio y Sabrina que se mantenían en tier S. Teníamos cartas como Aura y Ariana que no terminaban de convencer del todo. Aquí vamos a ver algo interesante porque esto ha cambiado evidentemente, pero pues veremos quién sube y quién baja, ¿no? O quién se mantiene ahí. Y bueno, para empezar vamos a empezar acomodando las cartas que ya están clasificadas de aquella vez de Mega Ascenso y las vamos a actualizar ahorita a Desfile de Ensueño, ¿ok? Empezando por el nivel Profesor, que vendría siendo God o WS, y Copiona sí ya le toca bajar un escalón porque pues básicamente Copiona sigue siendo buena, pero ahora hay muchísimos mazos que son muy rápidos, que siempre andan con la mano con 2 cartas, entonces en esas situaciones ya no le sacas tanto provecho a esta carta. Antes, por ejemplo, cuando hice esta tier list en Mega Ascenso, podrías llevar doble Copiona en tus mazos y te salía brutal. Ahorita llevas una y sin embargo, así que yo la dejaría en tier S. Sigue siendo muy buena carta y muy buena carta para conseguir robo en muchísimas barajas, pero pues ya no está al nivel del profesor. Ahora en tier S tenemos a Helio y a Sabrina, yo los dejaría allí, me parece que siguen siendo unas máquinas estas 2 cartas, son muy buenas para ofrecer control, para terminar partidas, yo creo que siempre van a estar ahí la verdad, así que sí, las vamos a dejar en tier S. Ahora, Tierra, aquí se pone interesante la situación. Tenemos a Aura. Aura, honestamente, yo esperaba más. Siento que es demasiado situacional, pero demasiado, ¿ah? Y en muchas ocasiones, pues vas a preferir mejor jugar Copiona o Ariana, que ahorita vamos a hablar de ella, o incluso la Veraneante, que es nueva. Cualquier otra carta de estas nuevas que te ofrecen buscar algo más concreto, ¿no? Entonces Saura sí la veo que está bien, pero es súper situacional dependiendo de la baraja que la vayas a utilizar, si es que realmente la necesitas, por lo cual la voy a bajar a B. Vamos viendo, no se me molesten todavía, no, tranquilo, siéntate ahí, vamos viendo, puede que la vuelva a subir, ¿ok? Pero vamos a ver cómo queda lo demás. De momento la voy a bajar a B. Por el contrario, Ariana, siento que es una carta muy buena, exageradamente buena, que funciona muy bien, como ya todos saben, con
Pokémon que tienen 50 de vida. Si tu baraja, los dos Pokémon básicos tienen 50 de vida, tienes que llevar Ariana. Porque es como si fueran dos Pokébolas en una sola carta. Es God. Simplemente no es para todos los mazos, pero yo creo que a estas alturas hay muchísimas cartas que están saliendo con 50 de vida precisamente simplemente para aprovechar esta sinergia que tienen con Ariana y que le pueda sacar mucho más valor a este partidario, por lo cual yo considero que es un tier S. Pasamos con Gladio de la muerte. Gladio. Bueno, debo admitir que hay un poco de power creep actualmente en Silvally. Lamentablemente las megas con 2 de energía son mucho más rentables que llevar Silvally ahorita mismo. No digo que no sirva la carta, pero honestamente no muchos van a jugar Silvally de momento. Sé que hay por ahí unos mazos locos con combos con cartas nuevas y tal, pero pues en el meta como tal no está, por lo que yo voy a bajar a Gladion hasta la C. Chat, antes de continuar vamos a hacer un repaso de lo que yo considero que representan estas tier que no he mencionado. Profesor es God, o sea, una carta que siempre vas a utilizar. Está Gotti, ¿sabes? Creo que no hay ninguna como él, así que ya está ahí. Ese es lo más usado, lo más pro, lo más buscado en intercambios, ¿ok? La A vendría siendo como que está bien, es una buena carta, es mucho más situacional que la S, pero sigue siendo una muy buena carta. La B vendría siendo mucho más situacional, ya no la ves casi nunca en algunas barajas demasiado específicas. La C es que está al borde de la muerte y la calavera pues es que está muerta, ¿ok? Para que me entiendan. Y todo esto obviamente es que según mi opinión, ¿no? O sea, para ti Gladion puede ser Professor y está muy bien, loco. Pero bueno, esto es lo que yo opino. Pasamos con Venus. A ver, Venus la había bajado de tier en ese momento, me acuerdo, porque se estaba utilizando muchísimo tarjeta roja. Sobre todo porque se combinaba con Copiona, te podía salir la tarjeta roja y la usabas de una vez, ¿ok? Venus siento que ha tenido un comeback en muchos mazos donde tienes muchas CX, por ejemplo, o fuerzas al enemigo a sacarte 2 puntos o incluso 1 punto. Ya Venus está cumpliendo un papel muy bueno. No sé si está al nivel de tier S acá, chat, pero yo creo que sí, honestamente. O sea, intercambiar ahorita una Venus, sobre todo que es una expansión bastante antigua, también hay que tener eso en cuenta. Yo creo que es una carta bastante valorada por los intercambios y también dentro del juego. Si bien no la vas a llevar en todos los mazos, porque en unas te sirve más llevar tarjeta roja que en otras, sigue siendo una carta muy buena para muchos mazos, ¿ok? Chica del centro Pokémon. La vamos a dejar en A, la chica del centro Pokémon. Sigue siendo una carta bastante buena que le sirve en algunos arquetipos. Si bien ahorita tenemos el helado de la muerte, la chica del centro Pokémon tiene ese plus de que te quita los estados alterados, lo cual puede ser importante en algunas barajas. Yo creo que la chica del centro Pokémon está bastante bien ahí. Y continuando con Nácara, el único mazo que la usa es Suicune y yo creo que no va a ser para siempre, honestamente. Siento que van a salir cartas como el helado, por ejemplo. Yo creo que el helado, se me hace muy bueno el helado, honestamente. Sé que no es un partidario, pero es una comparación directa porque solo necesitas sacar una cara y ya estás curando lo mismo que Nácara. Ahora sé muy bien que Nácara cura a todos los que tengan energía, lo cual puede venir muy bien si tienes bastante puntos de salud, como con el mazo de Suicune, y curar a todos a la vez, ¿no? Estoy en duda si bajarla o no, porque pues Suicune es meta, se sigue utilizando con Suicune por lo menos de momento, ¿no? La vamos a dejar en A. Vamos a dejarle nada de momento, pero en el momento en que Suicune ya no la utilice, porque ahora solo uso una copia, pues la bajaremos, ¿no? Pero yo creo que está bien. Yo creo que es una muy buena carta porque, más que todo, porque cura a todos los que tengan energía tipo agua, lo cual está bastante bien, honestamente. O la podríamos bajar a B, pero no, la voy a dejar en A. O la podríamos bajar a B. Vamos a bajarla a B. Perdón. Vamos a bajarla a B y luego vamos viendo si alguna de estas dos cartas la subimos o la dejamos acá, ¿ok? Rojo me parece que es una carta A de manual. Algunas barajas la utilizan muy bien, algunas no la necesitan. Igual que Giovanni, los dos me parecen cartas muy buenas para aumentar el daño de tus cartas. ¿Podría incluso subirlas? No, yo creo que están bien ahí. Sé que Kangaskhan le saca mucho valor, sé que últimamente se está usando mucho rojo, pero yo creo que en A es muy buen espacio para estas cartas. Estoy pensando si subirla a S, cuidado. Pero no, vamos a dejarla aquí, luego vemos si las movemos, ¿ok? Erika. Los tipo planta... es que ahorita los tipo planta están bastante... como que ni fu ni fa, o sea, no es como que sean horribles como el tipo lucha, por ejemplo, pero tampoco es que sean buenísimos. Sé que está por ahí Buzzwole que ha regresado, lo cual puede venir bien una Erika para curarle. También tiene la capa de hojas. La voy a bajar a B. Creo que está más o menos al mismo nivel de Nácara sería, ¿no?
Luego tenemos a Lilia, que esa sí la voy a dejar en A porque pues con las Mega fase 2 muchas veces te sale rentable llevar una Lilia. También con los fase 2 en general, no todos, pero sí con muchos. Lilia yo creo, y aparte de esta Lilia también es muy buscada, ¿no? Así que sí, la vamos a dejar en A, me parece correcto. Y ahora vamos a ver pues el tier B. Tenemos a Samina. Samina la vamos a dejar o la bajamos. Es que ha vuelto Guzgol y si anda jugando por ahí Guzlor. O sea, cuidadito con esta nueva expansión y los ultraentes. No sé si van a tener éxito. Sé que Guzgol está teniendo un éxito mediano. No demasiado, pero ahí anda. La voy a dejar en B de momento porque justamente estoy haciendo esta tier list cuando han resucitado a los ultraentes. Si lo hubiese hecho en Fuego Carmesí seguramente la bajaba a C. Pero pues siempre cabe esta posibilidad de que el meta cambie, ¿no, chat? Sacan una nueva potencia, un arquetipo que ya existía y todo puede cambiar, ¿ok? Como vamos a ver a continuación. Así que sí, la vamos a dejar en B. Sé que me van a decir criminal porque este es el Samina Deluxe. Debería de meter ambas versiones. Es que siento que las dos, bueno, la de Deluxe ya no la puedes conseguir, pero pues... Bueno, a ver, podríamos poner esta en A y la otra en B. Díganme ustedes si prefieren que meta todas las versiones de la carta, si en caso de las de Deluxe, ¿no? Pero bueno, yo la pondría en B. Con Guzman, lamentablemente, tengo que bajarlo con el dolor de mi corazón porque cada vez se ve menos que la gente utilice Guzman, a pesar de que hay nuevas herramientas, pero como no están siendo determinantes, o sea, lo que pasa con Guzman es que antes te daba esa posibilidad de One Hit KO, que ahora no tienes por mucho, más que todo por el tema de las megas. Entonces, por más que le quites, no sé, una capa a alguna mega o algo de eso, no vas a hacer que la debilites de un golpe. Y muchas veces no te sale tan rentable como para llevar a Guzman en lugar de meter otra carta. No sé si me explico. Sé que hay muchas herramientas en el meta, pero la realidad es que no te sale tan rentable llevar esto solamente por esa razón, porque muchas veces se te queda carta muerta en la mano o no es tan relevante que le hayas quitado el casco dentado o la capa de hojas o la capa gigante, ¿no? Así que bueno, lo vamos a bajar a C. Me duele porque es una muy buen efecto. Veremos si remonta para la siguiente expansión, ¿no? Tenemos a Mento, que lo voy a dejar en B. Me parece una muy buena carta con mazos que giren en torno a monedas. Hace su función, ¿no? Luego tenemos a Electro. Me acuerdo que esta vez que hice la tier list que fue en Mega Ascenso, había resucitado Luxray. Y pues nada, no resucitó realmente. Eso fue una vendehumeada de mi parte. Quizás me viene muy arriba porque justo en esos días acababa de probar a Luxray y tal, andaba siendo popular justo cuando hice esa tier list y lo puse acá, pero yo creo que no. Es que el power creep, chat. El power creep está duro, así que aparte ahora hay poncho, pues Luxray no te pueda pegar, aunque no todos los mazos lo llevan honestamente, pero pues no lo veo, no he visto Luxray desde que hice esta tier list, así que la voy a pasar a muerta honestamente. Y por último, Hoja. Voy a bajar a Hoja a C. Muchos mazos que necesitaban a Hoja casualmente son tipo psíquicos y en la plaza peculiar pues la verdad es que está demasiado goti en ese aspecto. Otros mazos que no son pues tipo psíquico, realmente no ves tanto a Hoja realmente. O sea, o te tanqueas, o la retiras así, o usas la plaza peculiar. O sea, no es como que vea un mazo, por lo menos yo ahorita mismo no he visto ningún mazo que diga, necesito Hoja para retirar. Así que la voy a bajar porque no le he visto nada. Cuéntenme ustedes, chat, si ustedes han visto algún mazo relevante, no es una fumada ahí que se inventen. Un mazo realmente relevante que lleve Hoja. La verdad es que no. Plata la dejamos en C nuevamente porque pues no es tan relevante su efecto, aunque esté interesante. Y además debo recordar que existe todavía el bug de que tú le puedes quitar, no sé, usas plata y tenías Sabrina en la mano, se la mandas al mazo. Viene el turno del vato, roba una carta, ¡pum! Sabrina. Ese es un bug que existe y no, que yo sepa no lo han arreglado. Y eso jode bastante a Plata, honestamente. Si le descartaras el partidario a la pila de descartes, eso sería otra cosa. O bueno, la carta en general. ¿Esto era un partidario o una carta? Ya ni me acuerdo, loco. Sí, era un partidario. Entonces, si le descartaras ese partidario a la pila de descartes, otra voz cantaría, ¿no? Otro gallo cantaría, como quien dice. Pero como lo mandas a la baraja, pues tampoco es como que tú digas, wow, ¿sabes? Enigma... Estoy a punto de bajarla a muerta porque es que hay tantas cartas de robo ahorita mismo que Enigma no te conviene utilizarla. Muy pocas veces vas a tener muchas cartas en la mano
Y segundo, porque le puedes beneficiar al oponente. Imagínate que el vato está briqueado y tú usas Enigma y le sale todo lo que necesitaba. Aparte tienes otros partidarios como Copiona, Professor, Ariana, ¿no? Y otros más que te pueden ayudar, ayudar a buscar lo que necesitas sin comprometer la mano del oponente. Yo creo que Enigma ya me huele a mecánica ya antigua. Aunque lo intenté utilizar para Tyrantrum, aún así tampoco me gustó, honestamente. Veremos si resucita para la próxima expansión, pero yo creo que esta carta ya, más que para jugar, sería por si te gusta coleccionarla, ¿no? Si te gusta coleccionarla, pues puede ser bastante buena opción, pero para jugarla realmente no tanto. Luego tenemos a Lian, la estrella de la noche, chat. Lian, que estaba casi al borde de la muerte, no se usaba para nada. Con la llegada de Mega Kangaskhan de la muerte, la mamá luchona, esta carta se ha vuelto esencial en los mazos de Kangaskhan, que hay muchos, por lo menos una copia, diría yo. Porque pues ya sabemos lo que hace Lian, ¿no? Si es un Pokémon de tipo incoloro, lo devuelves a la mano, lo cual hace que Kangaskhan no te lo debiliten y no entregues 3 puntos y pierdas la partida, por lo cual tiene una sinergia bastante bien. Y actualmente, chat, es la carta más buscada o de las cartas más buscadas de partidario. Sin duda si A o S. Va a depender del éxito que tenga Kangaskhan en general, honestamente. Pero la voy a poner en A porque es una carta bastante buscada actualmente. No sé si ponerla en S o honestamente, pero como solo le sirve a Kangaskhan, pero sí, bueno, igual salir de C hasta A es bastante en realidad. Así que bueno, ya tenemos a Lian ahí con la resurrección de la muerte para que vean que en cualquier momento cambia el meta, sacan algo y alguna de estas cartas que están muertas pueden regresar. Maya pues la vamos a seguir dejando en C porque pues no es una carta que se esté utilizando ahorita prácticamente en nada, pero no descarto su efecto que pueda ser útil en el futuro a diferencia de las que están acá. Ya había mencionado que las que están muertas pienso que su efecto ya no va a ser interesante en el futuro. Bueno, perdón si no lo mencioné antes, pero sí, esa es la diferencia también entre C y muerta, que pues en C, como estaba Lian por ejemplo, podría servir en el futuro y efectivamente ya estamos en el futuro y sí sirve. Y acá pues dudo mucho que... No sé, Snorlax y Staraptor funcionan, pero igual puede pasar, ¿no? Pero veo bastante difícil, o Skuntank y Toxicroak, ¿no? Puede pasar, repito, puede pasar, porque no sabemos las fumadas que luego saca Denna, pero lo dudo bastante, ¿ok? Pero puede pasar. Luego tenemos el equipo Rocket de la muerte, que lo vamos a dejar en C nuevamente. Sé que no es una carta que se use demasiado. Algunos masitos por ahí, cuidado con Ninetales y Alola y tal. Ahí está, loco, si lo quieres utilizar. Igual que Misty, es una carta... Ya está al borde de la muerte Misty, porque honestamente ya ni siquiera te sale rentable intentar coinflipear ahí a ver si te sale bien o no. Me explico. Muchas veces la baraja está tan justa, cada vez hay nuevas cosas para agregar, ahora son los estadios, y meter una carta que solo te va a depender de la suerte no es la mejor, digamos, decisión, a menos que te sobren espacios. Y ahorita últimamente no sobran espacios en las barajas, entonces o eres buena y vas a tener impacto o directamente no la llevas, por más de que si te salen 4 caras como Mega Gyarados puedas ganar en un turno, evidentemente, ¿no? Pero muchas veces también te puede salir Cruz si es una carta absolutamente muerta que vas a tener en la baraja. Voy a bajar a muerta, honestamente. Si veo que resucita, pues ya la subiremos, pero yo creo que ahorita, yo que he probado bastante Gyarados, por ejemplo, que necesita 4 de energía, no sentí necesario para nada llevar a Misty, además del rampeo que tienen los tipo aguas actualmente, si lo necesitas. No sé, me parece que Misty no. Y por último Lyra, que la voy a seguir dejando en C. Es una carta que tiene un efecto interesante y que podría brillar más adelante, yo creo, para Pokémon pesados que no sean incoloros y se aproveche Liam, podría venir bien. Unas monedas. Unas monedas, señora. A ver, ¿hay alguna carta que estaba muerta que haya resucitado? Vamos a ver, tenemos Misty, Enigma, Lector, ¿no? Fantina, el Caudán, el vato este no me acuerdo cómo se llama, el Tilo, el Montañero, nada de esto, nada. Ni Jasmine tampoco, honestamente. Me van a decir, bueno, pero yo juego a Skarmor y me va súper bien, es buenísimo. La verdad es que no creo. La verdad es que lo dudo mucho. Pero ahí está. Morty, algún día, bro. Algún día, pa, vas a ser bueno. Tengo fe en Morty, pa, te voy a poner aquí, loco. Prepárate porque luego vas a hacer meta, te toca, loco. El teniente nada. Esta nada. Capitana Nereida, a ver. Chat, no sé si se han dado cuenta, pero se ha popularizado un poco demasiado el tema de Araquanid con Capitana Nereida. Lo he visto con Lopunny. Lo he visto con Charizard. O sea, ¿esto qué es?
Y creo que lo que le beneficia a esto son pues algunas cartas como Veraneante, Copiona, ¿no? Que te ayudan a buscar rápido esa fase 1 de Araquanid y utilizarla. La voy a pasar a C solamente por la popularidad que está teniendo ahorita mismo, porque de verdad que hay más mazos de, de los que creen con esta combo de Araquanid con Capitana Nereida. Y aparte, bueno, Ninetales y Alola que lo aprovecha bien. B. Nada, vamos a dejarla en C, creo que está bien así. No sé todavía si esto va a ser algo del momento, que es popular solamente por algunos videos de jajas, o que realmente se va a perdurar. Entonces ya yo creo que la dejamos en C, y la próxima actualización vamos viendo si la gente ya se olvidó de Araquanid y Capitana Nereida, o del contrario, si se sigue utilizando, la subimos, ¿ok? Me parece un buen trato, ¿no? Cynthia nada, la viejita nada, nada y nada. Ok, perfecto. Brook. Brook lo podríamos subir a C por Steelix, quizás, pero Steelix también está más muerto que muertín. Les dejo a ustedes en los comentarios que decidan. Yo lo voy a dejar en muerto. Ok, pasamos con los partidarios nuevos, entre comillas, porque también tengo de Fuego Carmesí, que no hice porque pues fue una expansión horrible, muy pocha. Así que vamos a empezar rápidamente con Serena. Serena que no sé si es porque a la gente le encanta la carta en general, el personaje, pero pues he visto que hasta daban profesor por esta carta. Y si hablamos en el tema de juego, realmente esta carta no se usa. La he intentado utilizar en algunas barajas, pero todo apunta. Sé que también tiene combo con Kangaskhan, lo sé, para no llevar doble Kangaskhan, pero chat, todo apunta a que esta carta no se va a utilizar. Prácticamente es mejor llevar una segunda Copiona e intentar jugártela ahí que llevar a Serena. Sin embargo, le voy a dar el beneficio de la duda y la voy a dejar en C. Ok, a ver si se sigue utilizando con Kangaskhan. Podría subir a B quizás, o pues si ya no se usa para nada, se queda, ¿no? Tenemos a Clemont. Clemont, pues para robar los magnetones está bien. Yo pienso que solamente le sirve eso, obviamente. El bolso este de Clemont pues no se usa mucho, que digamos, porque es innecesario, pero el magnetón sí. Yo lo voy a poner en B a Clemont. Esta es una carta que, bueno, es específicamente solo para tipo eléctrico que lleve Magnezone y cumple su función. Ahora, las nuevas carta, chat. Empezamos con el Malabarista. Yo la pondría directamente muerta, pero vamos a darle el beneficio de la duda de la primera expansión, donde sale, y la vamos a poner en C. Para mí es una carta muy mala en general. O sea, ya lo decía yo cuando lo vimos en las filtraciones, que cuando necesitas tantas condiciones para que algo se cumpla que te pide la carta, es porque no va a funcionar. Y efectivamente no funciona. Es más, la pondría muerta directamente. ¿Para qué ser generosos? Luego tenemos a Nerio. Nerio pues empezó siendo demasiado popular con Obstagoon, Mega Absol, Darkrai y tal, pero luego los resultados de las partidas competitivas pues no están diciendo lo mismo. Le está yendo bastante regular a Obstagoon, de hecho bastante mal, un poco mal. No llega ni siquiera al 50% de win rate, creo que tiene como 46 o 48. Sin embargo, no descarto esta carta, creo que puede tener mucho potencial, quizás no con ese arquetipo de Darkrai y Mega Absol, quizás si consigue otros compañeros que lo aprovechen más, podría estar bien, porque la mecánica es bastante molesta de que te quita 2 energías, te puede fastidiar bastante esto, ¿no? Lo vamos a dejar en B de momento. Dianta. Otra carta que empezó muy popular gracias a Gardevoir, pero Gardevoir tampoco está teniendo los mejores resultados, honestamente. Está como ahí de que sí, pero no. Yo la voy a poner en B también junto a Nerio, porque pues Gardevoir siento que todavía que tiene mucho potencial, pero siento que todavía no se descubre cuál es el verdadero mazo de Gardevoir. Espero que alguien lo descubra para ver si Dianta puede ser muy determinante o no, o veremos si Dianta deja a Gardevoir y se utiliza en otros mazos de tipo psíquico, ¿no? Hasta el momento yo no he visto realmente que se utilice fuera de Gardevoir. He visto algunos intentos, pero no creo que funcionen del todo. La voy a dejar en B porque le veo el potencial. Y por último, la Veraneante de la Muerte, que muchos dicen que es sumo, que es malísima, que pues X cosas. Yo considero que es una buena carta para los fase 1. Si tu mazo gira en torno a fase 1, creo que esto lo tienes que llevar sí o sí. Por eso la voy a poner en A, porque es muy buen buscador para carta fase 1. Ahora, si tu mazo solamente lleva un fase 1 y el otro fase 2 o básico, pues ya no te conviene tanto. Pero si tu mazo es enteramente fase 1, 2 Pokémon fase 1, te conviene un montón llevar a la Veraneante. Por ejemplo, Mega Gyarados, Ninetales y Alola, ¿no? Que ya les he traído al canal. Así que sí, dejaré a la Veraneante en tier A, aunque a muchos les joda que ponga estas en B y a la Veraneante en A.
Pero bueno, es mi percepción de cómo van las cartas actualmente. Esto sería según el tema competitivo, chat. El tema de partidas, de si vas a jugar estos mazos o no, o sea, estas cartas o no en un mazo. Creo que más o menos va así la cosa. Ya saben que yo no juzgo por si es waifu, de que si está muy bonita la carta, que no, que merece ser por un profesor te cambio la Serena. Eso ya depende de cada quien. Al final cada uno tiene sus cartas y elige por qué cambiarlas. Yo no la cambiaría por un profesor, una Serena, por ejemplo. Más que todo porque yo me baso en lo que puedo utilizar dentro del juego. Ya saben que ese es el criterio de esta tier list. Espero que les haya gustado la tier list. Por supuesto que los quiero leer a ustedes. ¿Qué subirían? ¿Qué bajarían? O si están de acuerdo con mi tier list en este momento. Nos vemos pues en el siguiente video. Chao.